Estoy yendo, estoy yendo. Bien. La auditoría tiene el objetivo de evaluar, ¿no? O sea, si ustedes ven que hay un juez que mira la Constitución Nacional y en la Constitución Nacional descubre que hay un artículo que dice que los trabajadores tienen que participar en la empresa en todo sentido, planificación, ejecución, control y en las ganancias. Y ustedes le dicen al juez, óigame, ¿y esto no está ocurriendo en la realidad? ¿El juez qué hace? Mañana impone que las empresas, tanto del Estado como particulares, incorporen a los trabajadores en esa calidad participativa. ¿El juez hace eso? ¿O el juez dice no se está cumpliendo la Constitución Nacional en el artículo tal? ¿Qué es lo que hace el juez? ¿Qué les parece que hace? Está la imagen congelada. No sé si hablan, si pueden hablar, no entiendo. Está todo congelado. ¿Escucharon la pregunta? A ver, No repítela, por escucho. favor, María. Yo no le escuché, Mario, estaba muy Y yo entrecortado. lamento mucho, porque claro, claro. Si ustedes me escuchan a mí como yo los escucho a ustedes, es un lío, ¿eh? Yo los escucho con mucho delay, muy entrecortado, con retraso. Qué pena. Así que ustedes no me pueden escuchar bien a mí. No nos estamos escuchando bien. Hay Qué momentos bacana, en no que sé se cómo. escucha, hay momentos que se escucha bien y momentos que se entrecorta. La pregunta entonces era, si un juez ve que hay un artículo de la Constitución que no se cumple, lo pone en marcha para que se cumpla. Yo puse el ejemplo de la participación de los trabajadores, ¿no? Los gremios no hablan de esto, ¿eh? Porque los gremios tienen un pacto perverso con la corporación estatal y con la corporación privada. Si ellos llegan a llevar este tema hasta el hueso, les expulsan a todos los empleados y no reciben más ninguna cotización. Los gremialistas son ponenda de la crisis social para beneficiar la recaudación de sus gremios en general, pero no para solucionar los problemas de las instituciones ni los problemas para los cuales las instituciones fueron creadas. Entonces, a pesar de que hay un artículo de la Constitución Nacional que dice que los trabajadores tienen que participar, tienen el derecho, el Estado y las empresas privadas tienen la obligación de darles participación en que en la planificación, en la gestión y en el control. Y por lo tanto, inmediatamente uno lo relaciona con un estándar del trabajador completamente distinto al que tiene hoy. ¿Se entiende? Pero no se cumple en absoluto en ningún lugar. En ningún lugar. Entonces, un juez, si se entera de eso, ¿qué le dice a los gremios? Compañeros, incorporen esto en las luchas sindicales. ¿Qué le dice a las empresas? Señores, incorporan a los trabajadores en estos procesos. O el juez lo que dice es no se cumple la Constitución Nacional en este artículo. ¿Qué dice el juez? Y dice eso, que no se cumple la Constitución Nacional, ese artículo. Claro, exacto. Entonces, quiere decir que tenemos que superar para siempre la confusión de que el Poder Judicial ejecuta. No, son funciones diferentes, no tiene la función de ejecutar. Por eso los libros de auditoría cuando dicen que tienen la obligación o la responsabilidad de mejorar la calidad de atención médica, no, acuerdo. Tiene la obligación de evaluar la auditoría, el monitoreo, la supervisión, todo tiene la obligación de evaluar, de darle valor o quitárselo, o saber dónde está el valor que nos está defendiendo en ese momento. Y estas son las expresiones de la calidad. Esto es Donavedia en básico, es el resumen básico de Donavedia, ¿no? Entonces sería la aceptabilidad, ¿no? Esto tiene que ver con el acuerdo razonable acerca de las cosas. La equidad, que es algo más que la justicia, la justicia es a cada uno lo suyo, o a cada uno igual.
pero la equidad es a cada uno según su necesidad. O sea, la equidad es resolver necesidades. La eficacia, que es que cada acto tenga un resultado acorde al objetivo que tiene, inmediato, ¿no? La eficiencia, ¿qué es la eficiencia? Así lo hacemos un poco más charlado esto. ¿Qué diferencia tiene con la eficacia la eficiencia? Ojo que la eficiencia es el principio básico en las ideologías que privilegian al mercado. Las ideologías centradas en el liberalismo clásico que privilegian al mercado. Y La entonces, eficiencia no sería como lograr algo con escasos recursos. claro, es una relación entre el logro y los recursos, como muy bien dijiste. Entonces sería, si yo logro más, no aumentar tanto los recursos. Si yo logro menos, bajar todavía más los recursos, para que siempre el logro sea más alto que el recurso que utilizo, y entonces soy eficiente. Si en cambio se invierte esto y de pronto los recursos crecen más que el logro, ese sería ineficiente. No está discutiendo el logro, está discutiendo la relación entre logros y recursos. ¿Está bien? Entonces, un auto eficiente es el que va al mismo lugar con menos nafta, por ejemplo. Eso es un grado de eficiencia. O va a la mitad del lugar, pero con mucho menos que la mitad de nafta, porque si fuera con la mitad de nafta, la eficiencia sería la misma, ¿no? O va a un cuarto del lugar, pero utilizando mucho menos que un cuarto de la nafta, entonces sigue siendo eficiente. O va al doble del lugar, pero utilizando bastante menos que el doble del recurso, entonces sigue siendo eficiente. Crezca o disminuya el logro, tiene que acompañarse de un cambio en el recurso que siempre dé beneficiado al logro sobre el recurso. Eso sería eficiente. O sea que hay muchas maneras de alcanzar la eficiencia, bajando el logro o aumentándolo, pero siempre en relación con el recurso. Espero que se haya entendido, si no me preguntan, ¿no? Y la efectividad sería cumplir con las actividades previstas. O sea, si yo tengo la idea de que voy a ir 10 veces a una escuela, y bueno, fui efectivo, fui 10 veces. Ahora, cuando yo fui, no fue nadie a la reunión conmigo, me quedé solo. Entonces fue efectivo, pero no fue eficaz. ¿Se entiende? Y no fue eficaz ni eficiente, ¿no? Y legitimidad es algo que corresponde, es completamente diferente a lo legal, ¿no? Lo legal sería algo que, según la norma, es lícito, no hay delito. En cambio, lo legítimo es lo que corresponde. A veces es legítimo, pero es ilegal, ¿no? Y otras veces es eh, legal, pero ilegítimo, ¿no? Eh, es legal que yo diga, no pasen por mi campo, el campo mío. Pero de pronto una persona con un niño en brazos quiere cruzar para llevar a su chico al consultorio. Y le digo, no ve que dice el cartel prohibido, es legal, pero es ilegítimo. Porque la persona esa no puede ir con el chico a cuesta a dar vuelta a todo el campo, ¿no? Mucho menos sería puro. Entonces hay cosas que son legales, pero son ilegítimas. O sea, cada cosa tiene una cierta excepcionalidad en función de la situación concreta. No hay una ley universal aplicable a todos los casos, en todos los momentos, en todos los lugares. Eso no existe, no existe. Porque siempre hay una posibilidad de que exista el hecho excepcional, que a veces no es tan excepcional, porque de pronto se da en las situaciones sociales un hecho extendido que obliga a cambiar la aceptabilidad de una norma, ¿no? Y después está la optimización, que sería, hablando de un recurso en particular, supongamos el electrocardiógrafo, decir, bueno, funciona 20 horas. Ah, está bastante optimizado. Más no lo optimice, ya está.
¿no? En otros lugares funciona 2 horas por día. Está muy por debajo del óptimo. ¿Se entiende? Se está refiriendo al recurso en particular. ¿Eh? Entonces, son distintas expresiones de la calidad. Pero ustedes ven que esas expresiones son relativamente independientes, ¿no? Lo que puede ser este, equitativo no es necesariamente eficiente, a lo mejor es muy ineficiente, ¿no? Supongamos, la atención de personas que están en un grado de, de autodependencia muy bajo, que depende mucho de otro, y si uno los compara, la atención requiere mucho más recursos, tiene una ineficiencia relativa en comparación con otra atención, sin embargo es muy equitativo, ¿se entiende? O sea que cada cosa funciona y hay que evaluarla en relación al hecho que lo esté jugando. Pero son cuestiones que son independientes. Quiere decir que de pronto un acto reúne 3 o 4 condiciones, pero no todas. Y aún así puede ser muy importante. Las condiciones de los datos, ¿no? Que sean confiables, ¿se acuerdan que era un dato confiable? ¿Cómo se sabe que un dato es confiable? Por ejemplo, 2 personas hablan eh, de un diagnóstico en un enfermo. ¿Cuándo yo digo que el diagnóstico es confiable? Cuando esos 2 profesionales dicen lo mismo o cuando dicen algo diferente. Lo mismo. Cuando dicen lo mismo, porque se repiten Claro, y el... si, claro, y si hablo claro, y si hablo de uno de nosotros aisladamente, uno solo de nosotros, y vas un día y decís, para mí esto es tal cosa, es una fiebre reumática. Tiene manchas en la piel, encuentra un pequeño soplo, está con fiebre, tiene más o menos la edad en que esto suele ocurrir, tiene dolores articulares. Para mí es una fiebre reumática. Va mañana, lo mira, vuelve y te dice, sí, vos sabés que me parece que sí, que es una fiebre reumática. ¿Eso aumenta la confiabilidad o la baja? Estamos hablando de la misma persona. Venta. Les preguntaba, ¿aumenta la confiabilidad o la baja? ¿Entiendo? No, se le cortó, se le cortó ¿Me está bien? y no Se vemos. cortó, entonces cuando se corta, cuando se produce entonces un corte, claro, claro, entonces pasa eso, que yo no sabía que cuando se corta, dejas de compartir, porque, claro, cuando se corta, dejas de compartir, acá está, ahora sí, ahora lo ven, Ahora sí, ahora se ve, entonces yo preguntaba, si ustedes van 2 veces seguidas, la misma persona, y repite más o menos el mismo diagnóstico, ¿eso le aumenta la confiabilidad o no? sí, aumenta. Al diagnóstico. ¿Es más confiable que antes el diagnóstico? Claro, entonces cada vez que se repite, sean diferentes personas o en la misma, la confiabilidad aumenta, pero eso le da validez. El que le dé confiabilidad, ¿le da validez? No, No, claro, no, porque ustedes hacen las pruebas serológicas y es otra cosa, y resultó ser un lupus eritematoso. ¿Se entiende? Entonces no era válido, pero era confiable. ¿Está bien? Esto lo habíamos visto, ¿eh? ¿Se acuerdan?
Como las imágenes están congeladas, no puedo seguir los gestos de ustedes. Estamos entendiendo o no. Por eso Sí, no sé si repetir y queda feo que repita, pero no me doy cuenta si se escucha, si están entendiendo, si estoy. Ah, así que y después está, un dato puede ser confiable, puede ser válido, pero no está disponible, ¿no? A veces no está disponible por la censura, porque los establecimientos no te van a permitir ir a un dato si sabe que lo vas a manejar, a lo mejor publicándolo, etcétera. Incluso los establecimientos ahora cada vez más está penalizado que uno tome datos sin avisar que los va a usar afuera, ¿no? Aunque uno se gane un premio con ese trabajo, resulta que los establecimientos, la excusa es que el establecimiento es el dueño de los datos y se necesita la prudencia que asegura la evaluación por autoridades acerca de cómo trascienden los datos. Ese es para ocultar lo que pasa en la institución y que no tome estado público. Como las instituciones están muchas veces incumpliendo sus misiones y sus funciones, les interesa mucho más cubrirse que otra cosa. Eh, Nosotros, cuando no estaba prohibido taxativamente, nos ganamos el premio Academia Nacional de Medicina, en la Seguridad Social, un grupo. Y apenas nos ganamos el premio, prácticamente nos echaron a todos. Empezaron echando algunos y lo que hicieron fue desmontar el trabajo. Y lo desmontaron de la siguiente manera. Había un compañero, que todos considerábamos un compañero, lo citó la conducción del establecimiento, de la Seguridad Social, y le indicó que cambiara el formulario de la investigación que habíamos llevado a cabo y que había ganado el premio Academia Nacional de Medicina. Este compañero cumplió la orden, obediencia debida, se dio perfectamente cuenta de que al cambiar el formulario, llevar el campo 1 al lugar 3, iba a producir un despiole tan grande que no se iba a poder registrar más nada. Se dio cuenta, pero lo hizo y se destruyó el programa. No se pudo trabajar más. Me llamaba por teléfono y me decían los que transmití tras la registro informático, me decían, Mario, ¿qué pasó? Que viene todo cambiado, no se puede cargar nada, es un lío tremendo. Bueno, ya me acabo de dar cuenta, les dije. Han destruido, le pusieron una, podría decir, muy inteligente y absolutamente silenciosa. Nadie escuchó que dijeran vamos a destruir este programa. El programa era un programa de evaluación de establecimientos. Con eso se ganó el premio de la Academia Nacional de Medicina que llevaba ese nombre, porque todos los premios, un célebre de la medicina, pero ese premio llevaba el nombre de la Academia misma, Premio Academia Nacional de Medicina, 1985. ¿Y qué pasaba? Que el premio, que el trabajo ponía a la vista el comportamiento de todos los efectores de la seguridad social que estaban dentro del programa. Y se sabía las posiciones relativas con nombres falsos, por ejemplo, establecimiento A, establecimiento B, establecimiento C, eran nombres de fantasía, pero cada establecimiento sabía cuál era su letra, ¿no es cierto? Entonces, el A3 era San José de Jujuy, lo sabía perfectamente y se daba cuenta de que estaba en el lugar 114. Entonces sabía perfectamente qué lugar relativo tenía y las autoridades también. Pero como el grado de corrupción era muy grande, tenía que ocultarse el lugar de los establecimientos para poder negociar con cada uno si se quedaba aunque fuera malo y decirle, mira, estás en el lugar 114, te sobra plata, porque fíjate vos cómo te han evaluado. Sí, pero escúchame, antes de mejorar, fíjate que te sobra plata. Si estás en el puesto 114, te estamos pagando igual que a tal establecimiento que es muchísimo mejor que vos, a vos te sobra plata. ¿Entendés? Claro, sí, sí, te entiendo. Bueno, yo te voy a dar el CBU para que vos hagas la compensación adecuada. Entonces, la sorpresa era que si el programa seguía,
el establecimiento 114 seguía estando en el lugar 114 y cobrando lo mismo que el mes anterior, lo cual ayuda a al sistema de pago. Ya las autoridades lo eliminaron de esa manera silenciosa, utilizando los servicios de un compañero que tomó el formulario y le cambió los campos. Miren qué maravilla, son brillantes, ¿eh? Son brillantes, son brillantes. Bueno, a partir de ahí renuncié, porque yo estaba llevando a cabo ese programa y me quitaron el barro de la cerámica con la que yo hacía los jarros. Me quitaron, este, así que bueno, disponibilidad. No hubo más disponibilidad. No hubo más disponibilidad. Formulación de estándares. Los estándares se formulan por acuerdos, se formulan con referentes que no están en persona, que dejaron su opinión en algún lugar, ¿no es cierto? En alguna grabación, en alguna producción impresa, y se conoce en el trabajo de campo. Esto es lo que decíamos siempre, que uno es la experiencia, la opinión de los entendidos y el campo. ¿Ven cómo se repite lo que dijimos? Casi siempre hemos hablado de estas tres cosas para saber si uno puede afirmar algo. Tiene que tener el trabajo de campo, el dato y el acuerdo de los que entienden. El acuerdo de los que entienden estaría acá en el consenso. El dato estaría acá. La documentación, bueno, bibliografía dice acá, bueno, podría leerse el dato. Y el campo. ¿Eh? Ahora tercera. Lo que puede ser es que sea contradictorio. Si es contradictorio, hay que suspender el juicio. No hay que decir, bueno, me dio contradictorio, pero yo elijo el dato y digo que el dato es bueno. No, que si fuiste al campo y te dijo que no era bueno. O sea, no tiene que ser, tiene que tener, como los caballos, la boca blanda, dejarse llevar por la realidad. Entonces, si la realidad no te afirma con los tres aspectos, el dato, la opinión de los entendidos, los datos, las opiniones, el campo, no coinciden, suspendamos el juicio. Eh, Hay una discusión muy importante acerca de muchas cosas en la medicina. Y hay gente que está tomando partido y tiene un solo aspecto, pero no tiene todo. Yo he escuchado, por ejemplo, alguno que dice, por ejemplo, eh, Stefan Lanka, dice que los virus no existen, es un virólogo. Acaba de llegar hace unos años a la conclusión de que estaba equivocado, de que los virus son exomas, son partículas de las células que están destruidas y que no son virus verdaderamente. Y que hay una gran confusión y que hay que dar una vuelta enorme a toda la medicina. Hay muy pocos libros de eso y la mayoría dicen que sí, que los virus existen. Pero él dice que no. Bueno, él compondría de esto una opinión dentro del consenso, que hay evidentemente un disenso, pero no está resuelto todo lo demás. Entonces yo creo que lo normal en esos casos es suspender el juicio, ¿no es cierto? Es decir, en todo caso, a título de opinión algo, pero suspendiendo el juicio definitivo. Después están los actores, ¿no? Y acá nosotros hemos visto, cuando hicimos el ejercicio de actores, bueno, los gremios, la enfermería, el personal de planta, los residentes, hicimos ese ejercicio de base, de acuerdo a Bourdieu, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Bourdieu? A Pierre Bourdieu. Bueno, pasamos a otro. Yo sigo hablando, pero estoy a disposición para preguntas y opiniones, ¿eh? Los pasos para medir la calidad. Bueno, yo ahora tengo elegido el tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, fractura de cadera, sobre el cual hemos hablado algunas veces para tener algo familiar del cual volver. Tengo fractura de cadera. He elegido ese fenómeno. Bueno, pero ¿qué atributo voy a medir? Supongamos que yo mida la, eh, la intervención quirúrgica, supongamos, ¿no?
Entonces, la elaboración de criterios. ¿Cuál sería la elaboración de criterios? La demora para la cirugía en la fractura de cadera. Ese sería el criterio. Y ahora lo estándar. ¿Y el estándar cuál sería? Ir lo antes posible. ¿Se entiende? Medio en días, horas, como quieran. Ahora, ¿cómo me voy a enterar? Eso sería la elección de la vía de abordaje. Me voy a enterar porque voy a hacerle la entrevista a todos los fracturados, me voy a ir a la casa de los que se fueron de alta, o lo voy a mirar en la historia clínica, o le voy a preguntar al cirujano, la coincidencia del dato, en fin, tengo que resolverlo, la vía de abordaje, ¿no? Generalmente, generalmente uno, en la vía de abordaje, de acuerdo a la disponibilidad, este, dice, voy a evaluar tres cosas en eso que estoy mirando, que en este caso sería la intervención quirúrgica, para poder juzgar si la calidad existió o no. Entonces se miran con vías de abordaje tres cosas: la estructura, el proceso y el resultado. Supongamos que hubiera demora, pero el resultado es bueno, yo diría, mira, hubo demora, pero el resultado es muy bueno, que es lo más importante. Ahora, no hubo demora y el resultado es malo, entonces yo digo, mira, no hubo demora, pero el resultado es malo. Entonces, la estructura, el proceso y el resultado. La estructura sería los recursos que se encuentran. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva? Porque nos dejó en la diapositiva anterior. Así la podemos seguir. ¿No? La planta física, etc. Claro. ¿Y puedo pasar qué? La diapositiva siguiente, porque estamos viendo la anterior. O al menos yo estoy viendo la anterior, la que dice de condiciones de los datos, y usted está hablando de pasos para medir la calidad. Y ahí estoy yo, la veo bien, yo mira, ¿querés que vuelva a saco y lo vuelvo a poner entonces? No se ve entonces esta diapo, salgo y vuelvo a entrar, ¿sí? Por ejemplo, al volver la anterior, ahora se ve condiciones de los datos. ¿Ustedes ven condiciones de los datos? Sí, sí. ¿Qué ven ahora? Estamos viendo condiciones de los datos, formulación de estándares y actores. Condiciones de los datos. Y ahora dice, Lo mismo. y ahora ven, pasos para medir calidad No, no, no. positiva. Entonces tengo que dejar de compartir y volver, ¿eh? Espera. Pasos para medir calidad, ahora tendrían que ver. Ahora ven, Ahora sí, sí, no sé. Está complejo este tema hoy del Zoom, ¿no? Bueno, entonces, ahí ustedes ven la elección de la vía de abordaje, es que van a ver la estructura, el proceso o el abordaje, el resultado. O sea, van a decir, a ver, ¿qué falló acá? ¿O qué le dio? O al contrario, ¿qué permitió el logro de que la fractura fuera operada precozmente? Entonces van a ver, no, la estructura, el proceso y el resultado de esa operación precoz. No, la operación fue tardía. Van a ver la estructura, falla en la estructura, falló la estructura, falló el proceso, falló el resultado. ¿Se entiende? Entonces, eligen la vía de abordaje sería estructura, proceso y resultado. Que se parece un poco a lo que diría sistemas, entradas, procesos y salidas. El resultado sería la salida, la estructura estaría en la entrada y el proceso sería la situación intermedia donde interactúan todos los elementos. Y después está la procuración de la información en las fuentes, ¿no es cierto? ¿Qué fuentes? Y puede ser, si es una historia clínica, será en el archivo, es el dato. Si es el consenso, tendré que preguntar a los entendidos o a la gente que fue operada.
¿Está bien? Y si es el resultado, tendré que verlo en la historia clínica. Podré también pedir opinión acerca de cómo se evalúa el resultado, en algunos casos donde tenga dudas. O sea, la información la voy a buscar en esas tres fuentes. En el dato, que está en la historia clínica, o lo puede decir alguien, en la opinión de los entendidos acerca de ese dato, y en el campo, que es ir a ver yo esa infección que se produjo postoperatoria. Quiero ver eso. ¿En qué momento se produjo? ¿Cuánto tardó en producirse? ¿Si hubo atención correcta luego de la infección? Etcétera. Si esto fue tardío, también hacerlo ver. Si yo no soy traumatólogo, lo haré ver por alguien que lo sepa y diga, bueno, se desplazó el implante. Ajá, y esto es atribuible a la cirugía, ¿a qué es atribuible? Entonces, todo eso son las vías de abordaje, estructura, proceso y resultado. Pasamos a la siguiente. Sigo hablando porque ustedes no preguntan ni opinan, ¿eh? Pero si no lo cambiamos. Acá están los resultados. Y entonces los resultados son resultados en el conocimiento, resultados en la o resultados en la Mario, estamos en la, conducta. no vemos de vuelta Y estos resultados, la que estás informando. no Quedamos pasó. en pasos, claro, quedó Ah, anclada en pasos para medir la calidad. o sea que no se ve. Ah, bueno, entonces me tengo que tengo que volver a sacarlo. No hay vuelta. A ver, voy a saltear uno. A ver, ahí lo salteo. Brecha entre resultados y se ve ahora el salto. No, seguimos con la que estábamos, pasos para medir calidad. Ah, ay, no hay caso. Entonces tengo que ir por uno. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Resultados. Ah, bueno, lamentablemente había salido. Ahí está. ¿Se ve? Sí se ve resultados. Claro. Pero imagínense que le faltan las líneas y las columnas. Perdón. Le falta el rayado a este cuadro. ¿Está bien? Pero se ve que los cambios son del conocimiento, de la salud o de la conducta. Y son resultados así. Clínicos, fisiológicos, bioquímicos, físicos, mentales, psicosociales. Se podría agregar acá genéticos, ¿no? Está faltando. E integrativos. Integrativos que tienen que ver con la totalidad. Por ejemplo, ¿está enfermo o no está enfermo? Eso es integrativo. Murió, la muerte, es integrativa. El alta, recuperado, es un resultado integrativo. Integra todos los parámetros. ¿Está bien? Bueno, paso al siguiente. A veces hay cambios en el conocimiento, pero no hay cambios en la salud. Y a veces hay cambios en el conocimiento y en la conducta, pero no en la salud. O puede haber cambios en el conocimiento, pero no en la conducta. La persona está informada perfectamente de por qué llegó hasta acá, su salud, pero no va a cambiar nada su conducta. Decide seguir tomando vino, qué sé yo, en la misma medida que antes. La conducta no cambió en absoluto, pero adquirió conocimiento. Sabe bien que su sufrimiento hepático se debe a su ingesta alcohólica. ¿Eh? Bueno, y estos son resultados que tienen que verse en cada uno de estos aspectos. Y cada uno de estos aspectos juega dentro del conocimiento de la salud y de la conducta. ¿Está bien? Pasamos al siguiente, a ver si se ve. La brecha. ¿Ven esto? Sí, Mario. Bueno, la brecha. Quiere decir que hay una brecha entre la historia natural
y lo mejor que se podría obtener hoy y lo que se obtiene en el sistema real. O sea, yo tengo la fiebre reumática. Con esa fiebre reumática tengo una historia que se podría decir natural. Si no la toco en absoluto, va a evolucionar a su manera, según la biología de la persona y según la biología de la gente y de su contexto. Entonces, sería la historia natural. En la frontera tecnológica sería cómo va a evolucionar si le damos lo mejor para el diagnóstico y el tratamiento que mejore todo lo posible el pronóstico. Eso estaríamos en la frontera tecnológica. Para estar en la frontera tecnológica uno se tiene que imaginar el lugar del mundo donde la fiebre reumática se resuelve de la mejor manera posible, con las menores complicaciones posibles y el mejor seguimiento. Con eso se eliminaría el doble estándar, de decir, bueno, lo vamos a tratar en comparación con lo que se haría en tal lugar de la Argentina. Sí, puede ser que estemos en el mejor lugar del mundo, pero a lo mejor no. Entonces, para evitar el doble estándar, uno siempre en cada caso va a buscar el punto de comparación más alto posible en todo el mundo, como si uno estuviera en condiciones de lograr eso acá y ahora. Eso sería en la frontera tecnológica. Ahora, la diferencia es que en el sistema de atención real puede haber un logro menor. Entonces va a haber como una curva de mejor logro y como una curva de peor logro o del logro real. Entonces la diferencia entre la frontera tecnológica y el sistema de atención real sería esa brecha, esa brecha. O sea, en la frontera tecnológica yo voy a obtener un comienzo de la patología más larvado y voy a tener una finalización más precoz y voy a tener una gravedad más baja. En el sistema de atención real, a lo mejor la aparición de la enfermedad se anticipa porque no hubo prevención, etc. La enfermedad se va a prolongar, la curva va a ser más prolongada y la gravedad va a ser más alta. La diferencia entre esas dos curvas, si yo la rayo, es la brecha. ¿Hay alguna duda? Y además estaría la curva de la historia natural, que a lo mejor es la peor de todas. Suponiendo que el sistema funcionara bastante bien, la peor curva sería la de la historia natural. La de comienzo más precoz, la de terminación más alejada y la de altura de la gravedad más grande. Entonces se producen ahí tres curvas: historia natural, sistema de atención real, frontera tecnológica. Tengo tres curvas. ¿Se entiende? Y entonces el esfuerzo del auditor es descubrir si la atención tiene una curva que yo la pueda ubicar en relación con la historia natural y con el sistema de atención real y poder hacer un juicio comparativo de lo que estoy logrando en la atención real respecto de lo que hubiera podido lograr si la atención hubiera sido la mejor de todas. Y de lo que logré respecto de lo que hubiera sido la historia natural. ¿Se entiende? ¿Me expliqué en eso? Sí, ¿No? ¿Sí? sí, Bueno, las sí. fuentes de datos. Las fuentes de datos. Cuando ustedes lean el capítulo fuentes de datos en un libro, van a encontrar que de pronto le tienen la página, le ponen 20 fuentes de datos. Sí, es cierto, pero fíjense una cosa, todas las fuentes de datos se resumen en tres. Y eso a ustedes les va a dar mucha tranquilidad, porque saben que son tres. Después, de cada una de ellas, tienen una especificidad y por eso los libros lo abren como si fuera una página y le ponen 20 fuentes de datos, pero son tres. Las 20, las 30, las 40 se resumen en tres. Se resumen en el dato. El dato concretamente vino de la historia clínica, vino del diario, vino de la opinión de un periodista en un reportaje oral que hubo en la radio. El dato vino de ahí. El dato vino de un paciente. El dato vino de una queja que escribió en el libro de quejas. Entonces, el dato, ese es
la fuente es el dato en sí mismo. Después la otra es qué piensan del dato los que pueden opinar, los que están habilitados para opinar, según mi opinión, porque están en mejores condiciones de dar una versión más precisa o más razonable, ¿no? O más comparativa con otras situaciones. Entonces yo tengo que buscar los entendidos. Esa es la otra fuente de datos, los entendidos. Y la tercera es el campo. Ir al campo, ir a donde están los hechos. Bueno, son tres. Las fuentes de datos son tres. El dato, la opinión y el campo. Donde está, y el hecho concreto. Ir a verlo, ir a verlo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo, si digo, necesito saber eh, 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 el resultado de la selección. Bueno, ¿tengo el dato? Sí, 26%. ¿De dónde salió? Del diario Clarín. Ah, pero yo quiero una fuente. Ah, tenés que irte al observatorio electoral. Tenés que buscar observación oficial, datos oficiales. Te va a dar otra fuente, ¿no? Y después decís, pero este dato, ¿es real o no es real? Entonces ahí tenés que ir al campo. En el campo, ¿qué vas a encontrar? Que el dato se recoge en una mesa, pasa por un sistema que se llama Smartmatic y llega al centro de cómputos. Y de cada uno de ellos, de cada uno de esos campos, tenés que tener opinión. Los fiscales estaban presentes en la mesa, contaron. Sí, después informarle a Smartmatic. Sí, ¿cómo procesó Smartmatic eso? ¿No? El sistema ese que hay intermedio. Y después se registra, se vuelca ahí definitivamente en el centro de cómputo. Voy al centro de cómputo. Cuando ustedes reciben, ¿cómo hacen? ¿Pasa automáticamente? ¿Hay algo? ¿Lo hacen a mano? ¿Cómo hacen eso? Cuando estoy viendo el campo. Eso no implica que sea la única opinión. Va a haber otro que va a decir, no, esto no es creíble así. No, sí es creíble. Y bueno, hay opinión. Se tendría que haber interpuesto entre el dato de la mesa y el dato del final un sistema electrónico comprado por el gobierno, etcétera. Vamos a decir, está bárbaro, no, sí, bueno, yo no escuché hasta ahora ninguna denuncia, o sea que no hay ninguna denuncia, hasta ahora que yo sepa. Pero digamos, puede haber opinión, sí, claro. Estoy mirando cosa por cosa en el campo, pero al principio tuve el dato y tuve la opinión de los entendidos. Bueno, y así de todo, de todo, de todo. ¿Eh? Bueno, pasamos al otro. Hay autores, hemos terminado con Dona Bedia. A ver, no sé. Sí, hemos terminado con Dona Bedia. Si ustedes recordaran, si ustedes recordaran, el resultado de las investigaciones epidemiológicas terminaban en un dato real, en un sesgo o en una casualidad. Bueno, acá sería igual. Uno termina la evaluación y dice, esto que yo encontré fue de casualidad, esto que yo encontré es la realidad, esto que yo encontré es un sesgo. Cuando íbamos a evaluar, las autoridades de los establecimientos nos querían llevar ellos a los vamos a acompañar, les vamos a decir cómo estamos acá dispuestos en el establecimiento, con los datos, con los pacientes. No, 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 no. Nosotros queremos hacer un recorrido a nuestra manera. O sea, los establecimientos a veces tienen como un itinerario que ellos prefieren que uno recorra en la evaluación. Y uno tiene que determinar si uno va a ir por ese itinerario o va a ir por el itinerario que uno quiere ir. Entonces, hay sesgo del establecimiento y hay el sesgo también de uno, ¿no? En la observación, ¿no?
Y después tiene uno que determinar lo que encontré fue de casualidad, vengo mañana y encuentro otra cosa. No, tendría que determinar eso. O lo que estoy viendo es la realidad, y es lo que yo quería ver. Bueno, eso sería el final de la, la conclusión. Y uno ahí hace lo mismo que yo les comenté cuando se hacía el test estadístico, el test de prueba estadístico, les daba que había diferencia significativa o no. Y yo les comenté, ah, bueno, pero después eso es lo que sale del cálculo, pero después es el investigador el que va a decir acuerdo o no con lo que dice el cálculo. Y entonces está la opinión del investigador que dice, a pesar de que hay diferencia significativa, aconsejo volver a ver el tema. Entonces, una cosa es lo que te da la auditoría, en este caso la evaluación, y otra cosa es lo que uno acepte de esa evaluación, aunque uno haya participado. Me está diciendo que se va a interrumpir el nivel de batería en unas vueltas. ¿Se escucha cuando estoy hablando ahora? Sí, se escucha. Ah, porque me acaba de decir que se está por interrumpir por falta de energía. Bueno, está todo conectado, está todo bien acá. Tengo luz y todo. Perfecto. A ver, un momentito. Bueno, prendí la luz, otra luz para verla permanentemente, a ver si está flaqueando. Acá no pasa nada, pero bueno, el aparato dice. Entonces, hay un autor, que es este, que estoy mostrando ahora, que dice que las evaluaciones a veces son pseudo, son evaluaciones falsas. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Bueno, en muy pocos libros de auditoría van a encontrar a este autor diciendo esto. En muy pocos. Es un autor que lo dijo hace 30 años. Entonces dice, una pseudoevaluación posterga una verdadera evaluación. O sea, yo voy a ver algo donde no voy a encontrar nada. Falsa evaluación. A veces las autoridades te mandan a evaluar el kiosco, pero resulta que la fábrica que a veces tendrías que evaluar es la de al lado, no el kiosco, que es el que verdaderamente contamina. Quiere decir, vas a ir a ver el lugar no contaminante para no ver el lugar contaminante. Uno se tendría que dar cuenta, si uno depende, para hacer una evaluación, se tendría que dar cuenta de esta lógica de postergar una verdadera evaluación. Sustituir la consideración del problema real, ¿no? O sea, a lo mejor la evaluación está bien, pero el problema real es lo que se paga por la atención y no la atención en sí misma. El problema real es el sobrepago de una atención bien hecha. Esto se veía mucho con la Fundación Favaloro. Toda la seguridad social sabía que la Fundación Favaloro venía después de la atención a traerte mayores costos. Y los mayores costos eran medicamentos que no estaban considerados en la contratación, etcétera, etcétera. Y lo grave del tema es que se aceptaban, se convenían módulos vacíos, por ejemplo, cirugía cardíaca a, a tórax abierto, y no estaba incluida la terapia intensiva. Entonces después aparecían los mayores costos, era legal el requerimiento, pero resulta que algún compañero nuestro, alguna autoridad había firmado que el módulo no incluía la terapia intensiva después de una cirugía cardíaca. Entonces, lógicamente, el mayor coste estaba autorizado, pero lo que no debe haber sido nunca hecho es haber contratado una cirugía de ese tenor sin la terapia intensiva. Entonces, evidentemente, había habido una complicidad o una dejar hacer en la aprobación de un módulo vacío, ¿no?
Así que ahí no estaba en consideración la calidad de la atención, estaba en consideración lo que se estaba pagando. Bueno, cubrir, ocultar o falsear, ¿no? Este, pseudoevaluación. Cuando yo asumí un grupo de 120 evaluadores, les dije, cuando ustedes descubren algo, ¿figura en el informe? Sí, figura en el informe hasta que lo ve el gerente. Y después, no, viene él y nos dice que lo saquemos. ¿Y ustedes qué hacen? Y bueno, no tenemos más remedio que firmarlo. No, ¿cómo no tenés más remedio que firmarlo? ¿Se entienden? Entonces yo les pregunté, ¿quiénes están dispuestos a no dejarse modificar el informe? Por nadie. Levantaron la mano solamente 18 de 120. ¿Se entiende? Solamente 18 auditores levantaron la mano de 120 diciendo, no, nosotros no permitimos que se... No vamos a permitir. Si estás vos, si estás de acuerdo, no vamos a permitir que nadie nos modifique el informe. Y yo, bueno, estoy yo, sí, no vamos a modificar ningún informe. Va a ser el informe, lógicamente, lo vamos a leer, lo vamos a discutir, pero no con la intención de encubrir nada. ¿Quién cree que esto es posible? No sé si están de acuerdo, no es posible. 18. Los 18 tuvieron un juicio penal. ¿Entiendes? Y la otra meta implícita es despedir. Yo no lo hice, el juicio penal, lo tuvieron porque las autoridades no querían que surgieran en ese informe. Entonces les abrieron una causa. A mí no me abrieron una causa, me abrieron 3. Y después, la última meta implícita es despedir personal. Si logro con una evaluación demostrar que no se está haciendo todo lo necesario, me habilita a que yo prescinda de personal. Entonces la evaluación no tenía la meta de mejorar la calidad de la atención, sino que tenía la meta de reducir el personal. Un autor fantástico. Bien. Ahora, entramos en algo que completa a Donavedia, ya no es Donavedia. Incluso esto que habíamos visto antes, metas implícitas, en una pseudoevaluación, no es Donavedia, es otro autor. Y acá entramos en otra consideración que no la hacía Donavedia. Donavedia se manejaba en esta dimensión, singular. Yo la puse a propósito arriba de todo, porque generalmente cuando se usa este cuadro multidimensional, queda arriba el general, en el medio el particular y abajo el singular. Yo lo invertí a propósito para que se vea que se puede ver de distintas maneras. Entonces, Donavedia miraba el beneficio, el riesgo y el gasto. Para esto hay que fabricar distintos indicadores en sus escalas. Por ejemplo, en la fractura de cadera, si yo miro el beneficio, el indicador que estábamos conversando puede ser las demoras entre la fractura y la cirugía. Y entonces, la escala puede ser en días. Entonces, la escala es una escala cuantitativa, ¿no? Es una escala cuantitativa. Ustedes, si recuerdan las escalas en estadística, la escala era nominal, porque era nominal, era por sí o por no. Se operó o no se operó. O era cuantitativa de tipo tantos días entre la fractura y la cirugía. Entonces la escala va a ser cualitativa o va a ser cuantitativa, ¿no?
Pero si ustedes ven otro plano, acá va a estar en el plano particular la diferencia entre grupos. Por ejemplo, entre grupos de efectores o entre grupos de población. Por ejemplo, entre grupos de efectores públicos o privados. Por ejemplo, los efectores privados tienen tasas de cesáreas muchísimo más altas que las tasas en el sector público. Pero en el sector público igual están excedidas, ¿eh? La misma Sardá, que es un hospital dedicado a la maternidad, tiene una proporción de cesáreas cercana al 30%, o sea que duplica a lo que sería normativamente el ideal, que no debería llegar a 15. O sea, ya en el sector público hay un desmadre. Pero si uno va a la Trinidad, tiene el 80% de cesáreas, ¿eh? O la Swiss Medical. Entonces, hay diferencias entre grupos de sectores privados y públicos. Pero si uno ve la población, también hay diferencias. Por ejemplo, en Estados Unidos, los afroamericanos tienen 3 veces más mortalidad por el registro de COVID que los nativos norteamericanos. Y los latinos tienen el doble. Así que ahí estamos en el nivel particular, que Donabedian no lo consideraban en absoluto. Donabedian nunca hizo hincapié hasta los últimos años. A los últimos años se empezó a descubrir Donabedian estas diferencias en el nivel particular. Pero casi todas las enseñanzas de Donabedian importantes se limitaban al nivel circular, individual. Como si a todos los individuos les fuera igual. Y en el nivel particular vemos que no les va igual. Y en el nivel general vemos el balance de poder, por ejemplo, entre distintos grupos del nivel particular. El balance de poder entre distintos sectores de población o entre distintos sectores de los sectores, contratantes y contratados, ¿no? Entonces uno ahí ve el balance de poder. Vemos que hay entonces distintos niveles que deberían considerarse para superar un poco lo que nos legó este enfoque de la auditoría pormenorizado, pero carente de un análisis de multinivel, de lo que estamos viendo ahora en esta diapositiva. Y finalmente, si vemos el modelo de información-decisión, vamos a ver que para los problemas nosotros vamos a proponer soluciones. Y los problemas pueden ser leves o graves. Si son problemas graves de solución sencilla, el plazo de resolución tendría que ser inmediato. Y si son problemas leves de solución gravosa, se les podría dar un plazo un poco más amplio. Esto como consideración muy grosera. Después hay que ver exactamente de qué problema se trata para darle una solución acorde, sencilla o gravosa. Y si vemos el cuadro siguiente, vemos cómo lo anterior ahora se ve un poco más lleno. Entonces vemos que si es grave, pero de fácil solución, el plazo puede ser, supongamos, un mes. Si es grave, si es moderado y de fácil solución, le podemos dar 2 meses. Y si es moderado pero de difícil solución, le podemos dar 3 meses. Y entonces las soluciones serían que vayan menos, que se atiendan menos pacientes, que haya un cierre transitorio o que haya una ruptura de la vinculación. Todo esto hay que verlo con más detalle. Estoy diciendo un poco rápido porque los tiempos no los quiero agotar hasta el cansancio con los detalles de todo esto. Hay que verlo con más detalle, pero lo voy a pasar de nuevo en otro momento y lo vamos a analizar más en detalle.
estamos viendo el trazo grueso, problemas apuntados según la gravedad y la facilidad de solución. ¿Y qué medidas se tomarían? Se tomarían medidas respecto a la población que concurre ese efector, medidas más graves de cierre o medidas más graves de desvinculación de la relación. Se acaba la relación. Estoy diciendo cosas muy de trazo grueso, ¿no? Entonces estoy viendo ahora los cambios que habría en tres aspectos, ¿no? El espacio, el tiempo y el presupuesto. Digo el precio, pero se puede ver como el presupuesto. ¿Eh? Vamos a terminar acá, porque vamos a volver sobre esto, pero más en detalle. Y yo quiero terminar acá para que no quedemos tan agobiados por toda esta presentación con este final más complejo. Quiero saber si hay alguna pregunta y si no hacemos un breve intervalo. El intervalo va a ser muy breve porque yo necesito hoy terminar antes. Me van a disculpar. 17:40. Entonces vamos a hacer un intervalo muy breve que permita tomarnos un descanso de 10 minutos y en los últimos 10 minutos hacemos un brevísimo raconto de lo que hemos visto hoy. Y hemos terminado con la reunión de hoy, si ustedes me la permiten. Salvo Javier que disponga lo contrario. Javier, si no dispones lo contrario, Javier, hacemos un intervalo de 10 minutos, nos reencontramos y hacemos un Me refrescamos lo parece visto bien, en 10 Mario, minutos. aunque recuerdo que me habías dicho que el aceite tenías que ir, por eso quedan 20 minutos de Sí, clase. sí, sí, porque tengo, claro, y 10 minutos de parar un poco, este, descontracturarnos la cabeza y volver para hacer en 10 minutos finales un raconto sencillo, rápido de lo que hemos visto. Tengo un Bárbaro, encuentro, una reunión que tengo que tener algo preparado y lamento que no podemos continuar. Y muy necesito ese bien, tiempo. dale, cortamos entonces. A ver, aparecemos en imagen los que estamos. Yo también me aparecí en la imagen. Saqué las diapositivas. Bueno, los estamos viendo. Faltan algunas caras. Nos quedan, espero que sean preciosos, 9 minutos. Eh, ¿Qué tal? Ahí aparece Rosa. Está faltando Luis. Luis, nos vemos. Bueno, no voy a colocar las diapos. Nos estamos viendo las caras porque no voy a colocar las diapos. Les quería simplemente abrir el diálogo sobre esto que mencioné, de lo difícil que es que el Poder Judicial, la auditoría, en este caso, o la supervisión, que Natalia dice que infundía miedo que de afuera, ahí estamos viendo a Luis también. Les quería comentar que más allá de los errores de procedimiento de comportamiento que uno tiene, bueno, las evaluaciones constituyen un poder importante, de saber si se ajusta o no a la norma. Los 18 compañeros que fueron encausados, no tuvieron esas causas penales, fueron para crear zonas liberadas. Una vez que
las causas se iniciaron, fueron indagados. A la indagatoria no fueron porque no tenían causas previas, y cuando uno tiene una causa previa manda un abogado, sale $1000 y va a una indagatoria. Eran para asustarlos, porque era para crear zonas liberadas en la seguridad social que no fueran a evaluar informando como correspondía. Quedaron en nada. ¿Cómo se sabe que eran para crear zonas liberadas? Y porque después de la indagatoria no fueron procesados. Yo tampoco fui procesado con esas indagatorias. Yo tuve 3 indagatorias, 3 causas. Las 3 causas fueron inventadas, ¿no? Inventan una causa porque se superpone tu trabajo con otro. No, no se superpone nada. Vos tenés que demostrar que no se superpone. Yo era profesor titular, se superponía con mi titulariado en la Universidad de Buenos Aires. Miren qué burla, ¿no? Los mismos jueces que a mí me tenían que juzgar, ellos eran profesores adjuntos, ¿no? O jefes de trabajos prácticos en la Facultad de Derecho. Me juzgaban a mí por ser profesor titular de la Facultad de Medicina. ¡Qué vergüenza! Bueno, me inventaron esas causas. Se superponían después con clases, era la segunda causa, se superponían con clases. ¡Qué vergüenza! Espantosa la vergüenza. Y la tercera causa era porque yo había ubicado en el interior y necesitaba una autorización para ubicar en el interior del país, cosa que había hecho todas las veces hasta que me iniciaron las causas, sin que hubiera habido ningún reclamo. De pronto se les ocurrió que yo necesitaba una autorización para ir al interior a evaluar efectores del interior del país. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Como si yo tuviera que evaluar solamente en la capital. Hubiera sido una desigualdad de trato brutal. Cualquier efector hubiera dicho, pero ¿cómo? Evalúan en el interior y no evalúan en la capital y no evalúan en el interior. Bueno, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo le agregué a cada una de las causas ese párrafo fantástico que era, a mí me han dicho que cuando juzgan, cuando inician una causa y se produce un cambio en el manejo de la evaluación, y después esas evaluaciones quedan en nada, se ha producido una zona liberada. Entonces después se produjeron los sobreseimientos, pero ya se habían liberado las zonas, para que siguiera todo como estaba, ¿no es cierto? En el grado de desatención que la gente tiene a veces sin que haya verdadera evaluación de nada. Bueno, eso les quería comentar. Los juicios fueron para crear zonas liberadas. ¿Qué más le puedo comentar de eso? Feo, ¿no? Feo, pero eso ocurrió. Eso ocurrió. Feo, muy desgraciado. Bueno, no escucho ningún comentario, ninguna pregunta. Con respecto a lo que había comentado yo y Mario, las auditorías tienen que Las ser. variaciones en el tiempo, la población y en el presupuesto, o en el precio del convenio, es importante cuando encuentra un problema, tiene que ver en qué punto va a haber un cambio. Y puede haber un cambio en los servicios que están ofreciéndose, puede haber un cambio en la población que está reclamando esos servicios, o puede haber un cambio en el presupuesto que se asigna a esos servicios. Entonces uno tiene en cualquier convenio, en cualquier relación, eh, sea oficial o pública, siempre están jugando esas 3 cuestiones: el tiempo, la población, el espacio que corresponde y el presupuesto asignado. Entonces, la administración siempre uno tiene esas 3 cuestiones muy a la mano. Y
puede haber, puede haber un vacío, pero uno sabe que concurren siempre esos tres aspectos: el tiempo, el, el espacio, el espacio poblacional y el presupuesto asignado. De tal manera que en la administración uno puede abrir todos los detalles que quiera, pero esos tres son los aspectos básicos de los cuales se desprenden todos los demás. El tiempo, porque el tiempo tiene un final, y el final es el momento en el cual uno dice, está previsto que esto se cumpla hasta tal fecha. Entonces, uno tiene una fecha que es un parámetro muy importante, porque si uno tiene prevista una fecha, si uno anticipa el final de esa fecha, se hace de dos maneras: o se hace con acuerdo, y entonces ese acuerdo es esta fecha de finalización se va a anticipar, y entonces queda ese convenio, queda anticipado en su finalización y es una denuncia, ¿no? Pero si uno rompe el convenio en forma unilateral, eso se llama rescisión, no es una denuncia a la fecha de finalización. ¿Entiendes? Entonces, lo más conveniente sería que no hubiera ningún desacuerdo de las partes y la ruptura se produjera de una manera que se llama denuncia. Si en cambio es una rescisión, uno se arriesga a que haya un juicio por ruptura en desacuerdo del convenio. ¿Entienden? Entonces, si ustedes están en, en un lugar donde se articule lo público y lo privado, cosa que sería muy deseable, pero no se logra, y no se logra porque hay una discrecionalidad en la relación. En un país ordenado, en un sistema ordenado, lo público y lo privado están articulados. En un país desordenado no se articulan porque eso permite la discrecionalidad en la decisión. Entonces está claro. Si yo tengo un país ordenado, lo público y lo privado está articulado y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y cuando no se hace, está previsto qué es lo que se hace porque no se hizo. Pero si yo tengo un país desarticulado, no me conviene la relación articulada de lo público y lo privado, porque me conviene que esté desarticulado para que el poder haga lo que se le da la gana. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Lamentablemente sí. Es así de feo, pero eso es lo que pasa. Si San José, que fue uno de los establecimientos extras por esos 18 auditores que fueron encausados, que tuvieron causa penal, si San José, que es la clínica de Jujuy, una de las que quedó afuera, hubiera estado previsto cómo tenía que trabajar y qué pasaba si no estaba acorde su trabajo a lo esperado, San José se hubiera tenido que adecuar a esa regla de funcionamiento público-privado y no hubiera habido ningún problema. Como funcionaba como se le daba la gana San José y cobraba igual que si fuera el Hospital Italiano de Mendoza, que tiene una complejidad mucho mayor y un servicio mucho mejor, San José cobraba lo que se había propuesto San José de acuerdo a lo que la Seguridad Social no debería haberle pagado, porque era un establecimiento horrible, pésimo. Pero como no había un acuerdo adecuado, con San José funcionaba como se le daba la gana. Cuando los auditores empezaron a funcionar y a hacer notar que el establecimiento ese no cumplía con lo acordado, con el convenio vigente, con lo esperado, se produjo un gran problema. Porque se le tenía que pagar lo que no se debía para que San José devolviera lo que sobraba. Cuando esa cadena se interrumpe, hay un problema. En un país ordenado, San José forma parte de un desarrollo previsto, previsible, de la atención de la salud. Y tiene que cumplir con determinados parámetros. Y cumple y cobra por lo que hace. Y no cobra por lo que no hace. Pero si eso no se quiere, no hay ninguna articulación.
¿Está? Y lo que sí hay es pagos a los establecimientos sin control ninguno. En ese descontrol, a mar revuelto, ganancia de pescador. Por hoy basta. Si tienen alguna pregunta, la hacen. Si no, cerramos acá. Hay una apropiación de la riqueza social, hay una apropiación constante de la riqueza social en los mecanismos de corrupción público-privada. La corrupción es público-privada, privada-privada o público-pública. Siempre fue la mayor corrupción público-privada, pero ahora, hace tiempo, estamos asistiendo a grandes mecanismos de corrupción público-pública. Para ustedes es una novedad. Abrir los ojos. Perdón, ¿cómo sería Abrir. ese mecanismo público-público? Estamos asistiendo a mecanismos de corrupción más sofisticados, público-públicos. Siempre eran público-privados. Y ahora son también público-públicos. Lo dejamos. Hablamos. En otro momento. Sí. Yo tengo una pregunta. Esto consiste toda la corrupción. Apropiarse de la riqueza producida socialmente. Apropiarse de la riqueza producida socialmente. Mecanismos privado-privado, público-privado, público-público. Hasta la próxima.